Así que nada, bienvenido Eduardo, que también te acabas de unir. No sé si nos oyes. Sí, un segundo que estoy poniendo los cascos, ¿ok? Perfecto. No hay prisa. Y, y nada, si aquí queréis ir poniendo preguntas, intentaremos pues combinar un poco este live de dar nuestra opinión personal con lo que está ocurriendo y además contestar vuestras preguntas, o sea que podéis ir poniendo las preguntas que queráis. He visto aquí que María, pues te tengo una pregunta bastante interesante, si quería formularla. Me escribe aquí debajo y te la contestamos cuando queramos, cuando podamos. Ha sonado un poco mal eso. Así que nada, cuando queráis, le damos el like, dadme un minutito. Yo estoy leyendo los comentarios a ver si alguien ha hecho alguna pregunta ya. Vale, estoy viendo que siempre son saludos. Saludos a todos eh, los que estáis introduciéndose ahora en el live. Y nada, muchas cosas os han pasado. Yo creo que lo más interesante es empezar por Israel versus Palestina. Eh, ¿Qué opináis? ¿Qué queréis decir? ¿Cómo interpretáis vosotros lo que está ocurriendo en clave de blockchain, en clave financiera? Raúl, Eduardo, que quiera comenzar dando vuestra opinión. Yo creo que los tiempos son muy justos, ¿no? Para todo lo que está pasando. Recientemente, hace 2 semanas, hablábamos del cierre de gobierno de Estados Unidos, de cómo se tenía que incrementar un poco más el techo de la deuda para que el gobierno de Estados Unidos pudiera seguir operando, o un posible cierre en donde instituciones como museos y otras partes gubernamentales iban a cerrar. Y esto iba a provocar, bueno, no solo preocupación en la economía estadounidense, sino un caos en el mundo, ¿no? Con esta parte del cierre de gobierno de Estados Unidos, que bueno, ya lleva un tiempo que no se hace esa, o no se toma esa acción, ¿no? Y posterior, una semana, semana y media después, vemos que este conflicto, ¿no? Que estalla en Irak. Y también, ¿no? Del otro lado, viendo el tema de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tenían muy poca liquidez, es decir, eran muy poco atractivos para el público, ¿no? Entonces, al ser poco atractivos, tener poca liquidez, empieza a subir esa tasa de retorno para hacerlos más atractivos. Y si estalla la guerra, pues qué es lo que pasa, ¿no? Para Estados Unidos económicamente hay una inyección de capital sin tener que pasar por los procesos del Congreso, ¿no? Debido a que es un tema de seguridad nacional, digamos que saltamos toda esta parte del Congreso y se aprueban fondos para poder seguir operando el conflicto armado, ¿no? Entonces esto inyecta capital a la economía estadounidense y recordemos que también, ¿no? El tema de la guerra, del conflicto armado o los conflictos armados que ha tenido Estados Unidos van también ligados a un tema de negocio, ¿no? Entonces conectas esos puntos y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y curiosamente, bueno, no curiosamente, ¿no? Es efecto de toda esta parte, de alguna manera yo lo creo estratégica de lo que está pasando. La bolsa de valores de los Estados Unidos lleva 3 días a la alza, ¿no? Y esto es básicamente por la inyección de ese capital que está sucediendo en la economía, no hay más, ¿no? Estados Unidos, todo el mundo tiene temas de bienes raíces, que es un foco rojo que hay que tomar en cuenta y también tomar en cuenta que no se soluciona el tema del techo de la deuda de Estados Unidos, ¿no? Nada más está parchando o está siguiendo con la impresión de ese dinero. Bueno, Tú, muy de acuerdo con, ahora comentaré un par de cositas, pero quiero escuchar antes lo que opina, bueno, bienvenido Eduardo, qué opinas tú que está ocurriendo? Bueno, la opinión de Raúl ya la conozco porque el lunes tuvimos una llamada, pero ¿qué opinas tú de lo que está ocurriendo en Israel? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu take Hola, en jo- este tema? hola Fran, hola Raúl. No estuve aquí la última semana, entonces estuve cambiando casa y estaba muy curioso, ¿no? Para ver qué ibas a comentar vosotros los dos, porque todavía no tuve la oportunidad de escuchar vuestra opinión, entonces estoy muy curioso. Y bueno, lo que opino yo es que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay muchas distracciones, Black Swan Events, como hemos dicho muchas veces, y eso es algo que puede pasar siempre. Eso es lo que estuvimos hablando mucho tiempo, es que
hay mucha gente que intentó hacer predicciones acerca del mercado de criptomonedas, acerca de los mercados en general, eh, tomando como base los ciclos pasados. Y eso es muy equivocado en mi opinión, especialmente los traders que están casi que enamorados de análisis técnicas, porque exactamente los mayores movimientos del mercado suelen pasar cuando hay algo extraordinario que esté pasando, ¿no? O sea, tuvimos el ejemplo de la pandemia, donde Bitcoin bajó hasta casi $12,000, si no estoy equivocado, cuando tuvimos la pandemia. Tuvimos muchos cambios de mercado también cuando colapsó Luna, también cuando ha colapsado la FTX. Entonces, yo tengo opiniones muy contradictorias acerca de todo lo que está pasando. Es que tenemos más videos de la guerra en Israel, supuesta guerra en Israel, en un par de días, que en más de un año de guerra en Ucrania y Rusia. Entonces yo intento siempre mirar a la dirección que están mirando el 99% y intento mirar a la dirección contraria. O sea, hay algo que intentan hacer con esta guerra, porque la cantidad de videos, de noticias y todo lo que está pasando, o sea, hay un interés de los media. No estoy tampoco diciendo que no está pasando nada en Israel, o tampoco estoy haciendo poco caso a la guerra, pero si no, solo quiero, y también quiero escuchar vuestra opinión, ¿no? Porque es una cosa muy reciente, todavía no tenemos así muchas informaciones, pero por la atención que los medios están dando a esta guerra, la gente solo habla ahora de la guerra en Israel. No sé si habéis notado, pero toda la población, ¿no? O sea, mi madre es la primera que se despierta hablándome de la guerra en Israel. Entonces yo ya empiezo a mirar que hay algo raro pasando, porque hay vamos a decir, hay un interés que los medios tienen en comunicar demasiado lo que está pasando en esta guerra, porque conflictos siempre han pasado en el mundo, pero hay algo esta vez que puede ser un catalizador para eventos que vamos a ver. No sé, puede ser el reset financiero, puede empezar ahora con la guerra en Israel. Tenemos muchas consecuencias macroeconómicas, o sea, eso no es nada bueno para el stock market, por ejemplo. Yo veo también, no he visto si los precios de, como se dice en español, del óleo ya están aumentando, pero me suele que esto puede tener un impacto en los precios de óleo. Y claro, cuando aumenta el precio del óleo, del diésel, de esto todo, también aumenta el precio de los productos en el supermercado, haciendo la crisis económica mucho mayor. Entonces, lo que quiero entender yo, y por eso intento mirar siempre en la dirección opuesta a lo que están mirando los 99% de la población, es entender cuál interés está por detrás de esta guerra, porque como sabemos nosotros, toda guerra es una guerra que tiene por detrás bancos e instituciones financieras que están capitalizando en la guerra. Entonces nos suele entender qué está pasando para adelantarnos. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho. La verdad es que es interesante porque en los últimos más de 60, 70 años ha habido más de 50 conflictos armados. Un conflicto cada 6 meses y no se cubren en los medios de comunicación. Cubren solamente lo que interesa. Estalla una guerra en África y como no es un país que no tiene mucha importancia económica o porque no tiene un impacto a nivel de medios de comunicación muy grande, no se cubre. Entonces es un poco interesante o bastante interesante. De hecho vi un meme que me hizo reír bastante, que no sé si se habéis visto, que son los NPCs, Non-Player Character, que son como unos dibujos de unas personas de color gris que simplemente no tienen expresiones faciales y tienen aquí la bandera de COVID, la siguiente es la bandera de Ucrania y la siguiente es la bandera de Israel, ¿no? De Palestina. Es como diciendo que la narrativa de estos últimos años, las personas que no tienen como un criterio más desarrollado, simplemente se ponen a repetir de forma constante lo que ven en los medios. En este caso, COVID, después la guerra de Ucrania y ahora Palestina, ¿no? Que es como la constante de, oye, simplemente repite lo que dicen los medios. Entonces, yo un poco lo mismo que vosotros.
cada vez que los medios, de forma tan coordinada y de forma tan simultánea. Por cierto, ¿se me oye bien o cómo vamos de audio? Porque no veo, no sé si hay mucho ruido ambiental o se escucha bien, ¿no? Vale, Hay un poco de ruido, pero te escuchamos perfectamente, o sea, no hay ningún problema, Fran. perfecto. Era por asegurar. Y, y entonces, básicamente la idea es, cuando veo a todos los medios de comunicación diciendo todos de forma simultánea y de forma coordinada exactamente lo mismo, lo que pienso es que, punto uno, lo primero, no nos vamos a enterar de qué está ocurriendo realmente, porque hay una guerra de desinformación, hay una guerra para controlar la narrativa de lo que está ocurriendo y moldear la percepción pública, con lo cual creo que dentro de unos años sabremos qué ha ocurrido realmente en Israel y Palestina. Me refiero a nivel de investigación, ¿no? O sea, ahora con claridad vemos que pues en la Segunda Guerra Mundial, por todos los estudios que se han hecho y porque simplemente siguiendo la estrategia de follow the money, se ha sabido que Wall Street financió ambos bandos de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Había intereses económicos en este estallido. Y lo mismo con Ucrania, perdón, con la URSS en la Guerra Fría, hubo una serie de intereses económicos en financiar ambos bandos de la guerra, o al menos ciertos segmentos. La colaboración no era era bastante estrecha en algunas áreas, pero en otras no era tan estrecha, ¿no? Entonces, siempre hay puntos, siempre hay intereses económicos y siempre hay puntos en común. ¿Qué es lo interesante? Que ahora con Ucrania ha ocurrido exactamente lo mismo. No hay muchas imágenes de la guerra, pero de repente me recuerda un poco cuando la base militar de Estados Unidos tomó el control, bueno, hizo una retirada equivocada de la base bajo el presidente Biden, no me acuerdo qué país era, creo que era Irak o Irán, no me acuerdo, y se veía esa famosa imagen de un avión enorme huyendo y como toda la población había irrumpido en lo que es el aeropuerto, en la pista de aterrizaje y estaban todos corriendo junto con el avión. No, esa imagen ha quedado grabada, ¿no? Pues es un poco lo mismo pero en este formato de Israel versus Palestina. Creo que ahora mismo hay mucha confusión. Creo que de nuevo es una distracción y más que una distracción es un justificante de lo que podría ocurrir en el futuro. Porque estamos viendo de forma simultánea, claro, ahora esto es reciente de esta mañana. Al parecer están empezando unas maniobras por parte de Rusia para para terminar de conquistar la parte de Ucrania. Es decir, Putin ha esperado a que estalle el conflicto en Palestina para dividir las fuerzas de la OTAN y para que no puedan focalizarse de forma única en un solo frente, ¿no? Es un poco lo mismo que le pasó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que dividir sus fuerzas en un bando contra la URSS y en otro bando contra Occidente, contra Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Pero esta vez es al revés. Es la OTAN la que está viendo cómo le fuerzan a dividir sus fuerzas militares en dos bandos. Rusia, en Ucrania, en Palestina, y yo creo que la siguiente etapa va a ser Taiwán. Creo que la siguiente etapa de la guerra va a ser Taiwán. Y creo que, de nuevo, todo se tiene que leer en clave. Yo leo todas estas noticias en clave financiera. Es decir, se está buscando simplemente justificar o que sea otro catalizador o otro de los argumentos de la narrativa para quizá un evento de cisne negro, un Black Swan, la subida de precio del petróleo, ¿no? O sea, la subida de precio del petróleo y de todo en general no es por la guerra de Ucrania, es porque los bancos centrales han imprimido dinero. Punto. Fin de la historia. Ha sido muy conveniente que de repente Rusia entre en conflicto. ¿Por qué? Porque le echas la culpa de la subida del petróleo a Putin. Y creo que van a hacer exactamente lo mismo con Israel con Palestina. Van a buscar un tipo de justificante porque ahora tienen, oye, pues no solamente un conflicto, sino dos de una zona, pues, oye, Irak, Arabia Saudí, Egipto se van a posicionar en un bando o en otro y ahí quizá eso pues provoque tensiones y que dicen la subida del precio del petróleo como arma financiera contra Occidente, ¿no? Entonces ya tienes la excusa perfecta para justificar otra vez que la culpa de la subida de los precios no es de los gobernantes en Occidente, que en realidad el petróleo no ha subido, simplemente ha bajado su poder adquisitivo, eso es lo que está ocurriendo realmente, porque el petróleo es una cosa más, ha subido el alquiler, ha subido la comida, ha subido el agua, ha subido la electricidad, es decir, ha subido todo, no solamente el petróleo, ¿no? Y creo que va a ser un justificante de cara a la narrativa futura, pero creo que, perdón, si tengo una mosca aquí que me está distrayendo, eh, creo que es el comienzo, es la fase 2 del proceso. Creo que viene la fase 3 que es Taiwán, y hay bueno, a la expectativa de ver cómo evoluciona, pero sin duda
hay que estar atentos porque creo que el Q4 de 2024 va a ser interesante. Tenéis diferentes perspectivas sobre si va a subir o va a bajar la bolsa. Raúl, he visto que, bueno, obviamente lo que ocurre en los últimos 3 días es que la bolsa ha subido. Eh, ¿Creéis que veremos una última? Porque aquí es que yo creo, tengo la sensación, no sé si es la misma, de que realmente no sabemos qué va a ocurrir. O sea, al final, cuando hay guerra, parece que es un estímulo para la economía. Puede que el S&P 500 se vaya a la luna, o puede que ocurra todo lo contrario. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Creéis que puede incluso que ocurra lo contrario, ¿no? Que baje el S&P 500 y que el dinero huya de S&P 500 y se vaya a Bitcoin, ¿no? O que empiece a colapsar el dólar y se vaya a Bitcoin. Y Bitcoin, entiendo también todos los altcoins, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros esa confluencia? Eh, ¿Cómo lo veis desarrollándose el S&P 500 y la subida y los precios después de Bitcoin, XRP, la bolsa, etcétera? ¿Creéis que va a subir? ¿Creéis que va a bajar en los próximos meses? ¿Cuál creéis que va a ser el impacto de la guerra? Claro, yo creo que de entrada, digo, ya lo estamos viendo, ¿no? Va a haber una subida por esta inyección de dinero porque, bueno, hay especulación y de alguna manera aprovechan esta especulación para llevar los precios alcistas y bueno, estos movimientos que se han materializados, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, como lo comentaba, ¿no? No resuelve ningún tema económico, ningún problema económico que tiene ni Estados Unidos ni el mundo. Y hay varios warnings, ¿no? Varios alarmas. El tema de los bonos, el yield de los bonos del tesoro, cómo, cómo se están mezclando todas estas alarmas económicas, las alarmas bancarias de posibles quiebras bancarias y también la alarma de los bienes raíces, ¿no? China, Evergrande, Country Garden también están en procesos de quiebra o procesos de temas económicos grandes. Evergrande casi ya desaparece del mapa, cuando bueno, en China 30% es bienes raíces. Y del lado de Estados Unidos, bueno, también problemas grandes, ¿no? De bienes raíces. Entonces, si llega a explotar este problema económico a nivel mundial, estamos hablando de una crisis financiera, una recesión bastante grande. Y hay varios indicadores que los están comparando con la crisis de 1829, ¿no? En donde fue todo un caos el famoso Viernes Negro, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes y muchos analistas elite están ya advirtiendo, ¿no? Que si se llegara a una crisis de esas dimensiones o comparable contra el Viernes Negro, estaríamos hablando de una crisis brutal, ¿no? Mucho más profunda y problemas mucho más grandes de los que hemos visto, ¿no? Quizá en nuestra vida nosotros, ¿no? Que no tenemos tanto tiempo en la bolsa como para hablar de los 1800, ¿no? Pero creo que es un poco lo que va a pasar. Vamos a ver esa subida, ese agotamiento en esa subida y una caída fuerte de lo que es la bolsa. Yo calculo que será entre 30 y 40%. Sin embargo, otros factores que va a incluir, ¿no? Esa caída, no solo la bolsa, sino va a impactar, va a haber un efecto contagio hacia otras partes del sistema financiero que va a provocar cambios, ¿no? Quizá nosotros vemos que esos cambios lejanos, ¿no? O nos van a pintar como existen proyectos, ¿no? De una CBDC, existen proyectos de pasarnos al blockchain. Sin embargo, yo creo que todo eso ya está en proyecto, nada más va a ser, cayó el mercado, tenemos estos problemas, vamos a tener estas soluciones, ¿no? Vamos a implementar estas soluciones para llevar a buen término todo esto, ¿no? Y yo creo que una parte es eso, también yo creo que todo ya está estratégicamente puesto, inclusive quizá hasta este tema, ¿no? Del BRICS y Estados Unidos están los dos posicionados para liderar, digamos, en sus respectivos nichos cada una de las áreas, ¿no? No creo que sea coincidencia todo lo que está pasando y como bien dices, yo creo que el siguiente tema, hablando de guerra, de conflicto, va a ser Taiwán y ahí es donde nos van a tener un poco con las noticias, ¿no? Yendo para acá, yendo para allá, viendo las noticias. Sin embargo, la caída yo creo que es inminente. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero yo creo que ya no tardará mucho.
Tú, Eduardo, ¿cuáles son tus perspectivas? Yo creo que, claro, a corto plazo sí que el stock market se puede beneficiar de la guerra, como habéis dicho. Pero no sé si habéis visto también ayer la presidente del Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde, compartió en su cuenta de X, y yo también lo puse esta foto donde ella sale hablando y dice que va a pasar The Great Economical Shock, o sea, el gran shock económico, ¿no? Entonces nos están anunciando en todos los lados, sean por el Banco Central Europeo, como han hecho ayer, o se va a saber todo lo que está compartiendo el Foro Económico Mundial también. Entonces, para mí está muy claro, ¿eh? Yo vivo en el mundo real, o sea, no soy uno que pasa solo aquí haciendo videos en TikTok o pasando mi día en X. Yo también hago inversiones, inmuebles, propiedades, estoy siempre viajando y se nota que es insostenible lo que estamos viviendo económicamente para la mayor parte de la población, ¿no? Es casi que, yo doy un ejemplo muy bueno, ¿no? Aquí en Grecia se están haciendo un montón de noticias ahora porque no sé cómo estará en España, Frank, que sé que España también produce el aceite de oliva, ¿no? Y aquí se habla mucho que en 2 años el precio del aceite pasó de 4 euros hasta 13 euros ahora. O sea, es un incremento brutal. Han pasado noticias en las últimas semanas que hubo un gran, ¿cómo se dice en español? Un furto de no sé cuántos litros de aceite de oliva. O sea que las cosas van a este plazo ya. Ah, y estuve yo hablando con un empresario que tiene producción de aceite de oliva aquí en Grecia ayer, y pues le he comentado, ¿y usted qué opinas de eso que está pasando con el aceite, que ahora va a 13 euros, ¿no? El litro, es mucho. Y me dice, pues cómpralo ahora porque va a aumentar mucho más. O sea, si lo compras a 13, está bueno, compra, no sé, 10 litros para que tengas en stock. Entonces eso nos va de todas las direcciones, ¿no? Los precios están aumentando, y no solo del aceite, de las habitaciones, los alquileres en las capitales europeas. Y Fran, tú estuviste ahora en Madrid, vas a ver cómo están los precios también. No sé si por caso has hablado con alguien acerca de los alquileres, pero llegamos al punto en que para la mayor parte de las personas alquilar es casi como comprar una propiedad ahora, ¿no? Porque si el precio del alquiler es, vamos a decir, 3.000 euros un piso en Madrid, que es muy normal, ¿no? Un piso 3.000 euros. Te van a pedir, en general te piden 3 rentas más un depósito, más como se dice, una garantía, ¿no? O sea, las personas ya tienen que muchas veces para alquilar dejar 15.000 euros, 20.000 euros. Eso en el pasado podrías comprar una casa con ese dinero. Ahora la gente ya tiene que dejar por alquiler, o sea, con eso todo. Y Fran, has dicho muy bien antes, ¿no? Que los gobiernos utilizan esta excusa, o sea, de la guerra en Rusia, de la guerra ahora en Israel. O sea, tienen siempre alguna manera de justificar el desgobierno que están haciendo, porque hay que llamar lo que es un desgobierno donde están imprimiendo cantidades astronómicas de dinero, o sea, es insostenible. Y casi que están siempre intentando justificar sus acciones con algo que ellos mismos crean, o sea, es el clásico problem, reaction, solution. Y claro, ahora la solución que tienen ellos, y realmente es necesario, no hay otra manera, es un reseteo económico. Entonces no quiero sonar alarmista, ¿no? Pero no veo un futuro muy optimista para los mercados y tampoco de criptomonedas, al menos en el corto plazo. Creo que en el corto plazo tendremos consecuencias muy negativas. Yo hice un Spaces ayer y yo dije que no voy a estar sorprendido si en algunas semanas, pues si no meses, tengamos Bitcoin a $15.000 o a $18.000. Pero no lo veo como algo negativo. También podríamos ver XRP, por ejemplo, a 30 céntimos. No estaría sorpreso.
Pero en el largo plazo, eso es el paradojo, ¿no? De lo que hablamos siempre, es que cuanto más crisis económica haya, mayor la necesidad que los bancos tendrán exactamente para activos digitales como XRP, XLM, XDC y lo que hablamos siempre aquí en las live. Entonces, cuanto peor el escenario económico, más bullish estoy yo para estos assets en el medio y largo plazo. Medio plazo yo diría 2 años, largo plazo 5 años o más. Entonces estoy muy optimista por estar inserido en este momento en el mercado de las criptomonedas. Estoy muy optimista. Cada vez que pasa algo, yo estoy más convencido que estamos más cercanos todavía, aunque en el corto plazo pueden pasar ahí muchos eventos que pueden afectar el precio negativamente y que puede ser un shakeout, por ejemplo. Muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. De hecho, el aceite aquí en España les ponen unas cintas metálicas que les ponen a los productos que son caros. Quizás se lo ponen pues a las colonias, se lo ponen a cosas que son más caras, ¿no? Pues el aceite, que antes era un producto como si fuese agua, ahora se considera un producto de lujo y les ponen una protección inalámbrica para que no lo puedan tomar. Y el alquiler aquí igual. Yo creo que ocurre lo mismo que en todas las capitales europeas, al menos. En Madrid, París, Berlín, Roma, Londres, Barcelona o ciudades secundarias principales, donde el alquiler es insostenible. De hecho, está saliendo un nuevo modelo de negocio que es venta de habitaciones individuales. No venta de pisos, venta de habitaciones. Hay un chico que no me acuerdo ahora cómo se llama, que vive en Suiza, tiene bastante presencia en Instagram, tiene una audiencia bastante grande y se dedica a los bienes inmuebles y explica que en España ha conseguido crear un modelo de negocio, bueno, registrar de forma legal compra-venta no de pisos, sino de habitaciones individuales. O sea que ya estamos pasando de que antes la gente era propietaria de una casa con jardín eh, a cada vez un pisito grande en la ciudad, cada vez el piso es más pequeño, hasta el punto de que ahora están alquilando, no solamente alquilando, sino comprando habitaciones, cosa que es bastante llamativo. Y nada, esto tiene relación con lo que has explicado tú de lo que ha explicado Christine Lagarde he visto el pantallazo, yo también. De hecho, luego quiero grabar un vídeo el de hoy hablando sobre eso, porque es que ya es un patrón. O sea, tanto Rosy Ríos ha dicho que hace falta un shock al sistema. Christine Lagarde ha dicho que va a haber un shock al sistema. El Foro Económico Mundial ha explicado que la pandemia no ha surtido el efecto que la gente se esperaba, porque no todo el mundo se ha vacunado, con lo cual la gente no percibe que hay una amenaza y que quizá a través del agua, a través de una crisis de agua, la gente sí que perciba una amenaza, ¿no? O entienda lo importante de, pues, no solamente el sistema financiero, sino el tema del cambio climático, etcétera. Entonces, todo gira en torno a lo mismo y es que yo creo que vamos a vivir a un tipo de evento en el futuro. Puede ser a un tipo de, pues, evento financiero, evento meteorológico, pues algún tipo de circunstancia, llámalo X, que provoque ese cambio en el sistema financiero. Y de hecho, yo creo que vamos a ver más caos y más incertidumbre en los próximos meses a medida que esto se acerque. Para mí, parte de los problemas al sistema financiero actual van a venir con blockchain, porque ahora mismo el sistema financiero está muy desequilibrado debido al dólar. Y lo que estamos viendo es como todos los poderes a nivel internacional se están reestructurando, se están ajustando unos con otros, pues los BRICS, Estados Unidos, el G20, G7, para decir, oye, ¿hacia dónde vamos, no? Y todas las noticias que salen en la misma línea, que es, oye, hace falta un nuevo orden económico internacional, que en mi opinión ese orden económico ya ha sido decidido con antelación. O sea, nosotros estamos viendo un show que es justificar de cara a la población cómo implementar ese nuevo sistema financiero. Porque algo que la gente aún no ha entendido, no sé si estáis de acuerdo o no, pero que la división que hay a nivel nacional, que todo el mundo entiende que es ficticia, no existe el PP o el PSOE, o en México creo que es el PRI, puede ser, y el otro partido no me acuerdo cuál es, y en Grecia ahí sí que no lo sé,
Pero bueno, básicamente que el concepto de izquierda y derecha a nivel nacional, mucha gente ha entendido que es un concepto obsoleto. De hecho, en España, el partido mayoritario de la derecha y de la izquierda votan el 88% de las veces exactamente el mismo resultado a nivel de la Unión Europea, con lo cual no hay diferencia física, o sea, no hay ninguna diferencia en lo que es el plan de acción entre la izquierda y la derecha. Lo mismo ocurre a nivel internacional, pues que la gente aún no ha entendido, ¿no? Que es como una especie de escenario donde pues hay un público, que es el público que está viendo la obra de teatro, hay unos actores, hay unas personas que están tocando las cortinas, encendiendo las luces, generando ruidos, distrayendo al público, generando ambiente. Y luego lo importante es quién es el propietario del teatro realmente, quién, a quién le pagas las entradas y por qué se tiene interés en que la gente preste atención a lo que ocurre dentro del teatro y no lo que ocurre fuera, ¿no? Pues esto ocurre a nivel internacional, solo que la gente aún no lo ha entendido. No hay división, para mí no hay una especie de Oriente versus Occidente, hay una especie de élite en realidad internacional que decide qué se va a hacer con el sistema financiero, punto, y estamos viendo ese desarrollo en primera persona con este tipo de eventos. Entonces, lo que consigues es hacer que la gente esté constantemente pues con esa sensación de miedo, de me posiciono a favor de Israel o de Palestina o a favor de Ucrania o a favor de Rusia o a favor de quien sea, ¿no? De China o a favor de Taiwán, cuando en realidad el resultado en ambos casos es exactamente el mismo, ¿no? ¿Vosotros pensáis que, yo creo que también estáis bastante de acuerdo conmigo, que no hay división a nivel internacional entre izquierda y derecha? ¿Cómo lo veis vosotros esto? Eduardo está sonriendo. A ver, yo ya he comentado muchas veces, ¿no? Eh, no hay división. Lo que pasó en la pandemia, si alguien tenía alguna duda, lo que pasó en la pandemia es muy evidente, ¿no? A ver, en 2015, 2016 uno podría decir, bueno, pero ¿a qué pruebas tiene usted que los gobiernos trabajan de manera universal y que no hay una división? Pues mira, Estados Unidos es capitalista, China es comunista, pero eso lo vemos que ahora no hay ni siquiera una discusión. Lo que hicieron, y estamos hablando aquí de todos los países del mundo, sin ninguna excepción, a lo mejor solo no sé exactamente lo que pasó en Corea del Norte, pero dejamos aparte este país muy particular y hablamos de todos los países del mundo, hicieron todos las mismas cosas, ¿no? Qué raro. Todos encerraron a la población, todos hicieron con que la población se hiciera la vacunación. No hay distinción. Entonces, si alguien me va a decir que los gobiernos no están actuando de manera coordinada, yo digo que las pruebas están en todo lado. Entonces, no hay de cierta forma un gobierno, o sea, mismo esto de la guerra es muy contradictorio, ¿no? Creo que puede ser que en algún nivel haya una distinción en que realmente a lo mejor militarmente hablando, no sé, pero los gobiernos actúan de manera muy coordinada. Hay un plan universal y yo creo que todo lo que estamos viendo, hasta no me sorprendería también que no vayamos para la dirección de un gobierno único universal para controlar más la población. Eso también está en el plan, ¿no? Entonces quisiera también preguntar a vosotros, antes que Raúl conteste a esta pregunta también, pero hay una cosa que no hemos hablado aquí, que también me da la impresión que todos los mainstream están hablando de esta cuestión y me parece que están todos muy entusiasmados y que esto va a salvar el Bitcoin y el mercado de los cripto y es Bitcoin halving. No sé cómo vosotros veis esto, Raúl. Empieza por Raúl, que estoy muy curioso para saber su opinión. Buenísimo. Bueno, tocando el primer tema, ¿no? Yo creo que el dueño del circo es y siempre ha sido el mismo, ¿no? Realmente eh, nosotros no vemos al dueño del circo, ¿no? Vemos, como bien dice Fran, ¿no? Los políticos peleándose izquierda, derecha. Lo vimos en la pandemia, como todos van con el mismo fin. Lo estamos viendo hoy, ¿no? Todos vamos, todos los gobiernos, todos los países vamos con el fin de implementar el blockchain en nuestras vidas, en nuestros países. El mundo financiero va a cambiar en todos los países, se va a digitalizar en todos los países y va hacia el mismo fin, ¿no? Realmente existe una sola instrucción para llevarnos a
ese mundo, ¿no? Y nosotros vemos otras cosas, ¿no? Que nos hacen pensar que el mundo está dividido, que tenemos esa decisión si nos vamos a izquierda o derecha, ¿no? Pero realmente creo que, como les decía, el dueño del circo es el mismo, ¿no? Y tocando el tema, ¿no? Del Bitcoin halving y muchos temas que salen, ¿no? A la par, no solo eso, ¿no? Que las criptomonedas van a salvar prácticamente el sistema. Creo que hay algo bien importante, ¿no? No, desde mi perspectiva, no se va a repetir lo que ya vimos en periodos anteriores, ¿no? O halvings anteriores, en donde existía un bull run inmenso, en donde existía mucho esa parte, ¿no? De incrementar el capital y todas las criptomonedas iban al cielo. ¿Por qué? Porque ya cambió todo. El mundo actualmente, hablando del mundo cripto, es ya muy diferente. Ya los gobiernos tienen de alguna manera las regulaciones en puerta, están viendo ya el mundo cripto, viene el tema ecológico de qué es lo que va a pasar con la minería, en donde están de alguna manera bloqueando todo el tema de la minería, vienen, digamos, el mundo financiero no está bien posicionado para que entre una gran cantidad de capital. Entonces todo eso va a hacer que cambie esto, ¿no? Que no sea tan explosivo, quizá que sea más controlado, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a eso es una narrativa, o bueno, esperamos mucho de eso, sin embargo nos podemos llevar la sorpresa que no pase como esperamos, ¿no? Que Bitcoin se vaya a $750,000, que haya una explosión de criptomonedas y todos estemos festejando en el corto plazo, ¿no? Yo creo que actualmente y sobre todo en estos años ya esas explosiones tan extremas que veíamos antes en el mundo cripto, quizá las vayamos a ver, pero ya con proyectos muy definidos, ¿no? Cuando se dé la utilidad, cuando se dé la aplicación de esos proyectos es cuando vamos a ver todas esas explosiones y muy específicas, ¿no? No todo el mundo cripto, porque va a haber esta regulación, ¿no? Que quizás se cargue al 98% de las criptomonedas, ¿no? Y otra cosa importante, yo creo que aparte de de lo que estamos viendo en la implementación de los proyectos cripto, lo grande o lo que hay detrás es el blockchain, ¿no? Los proyectos blockchain y cómo van a empezar a fluir hacia los ecosistemas, porque recordemos que el blockchain no solo es las criptomonedas o Bitcoin, sino el blockchain está siendo implementado en todo el sistema. Nuestras IDs van a pasar por el blockchain, nuestros pasaportes, nuestros documentos de tierras van a pasar por un sistema de blockchain donde traiga toda el tracking de qué es lo que está pasando con esa propiedad. Vamos a ver en los vinos, en el aceite de oliva, en un código QR que nos va a decir de dónde viene el producto, cómo se cultivó, etcétera, ¿no? Entonces, lo que creo que va a tener una repercusión importante es eso, ¿no? La implementación de blockchain en la vida de todos y son cosas que debemos de estar viendo, ¿no? Porque quizá ese dueño del circo es lo que nos está diciendo, ¿no? Vamos a implementar blockchain en la vida de todos, ¿no? Entonces nosotros formamos parte de ese cachito, ¿no? Informativo del mundo de las criptomonedas, pero viene todo el proyecto blockchain a nivel mundial, ¿no? Tokenización de activos, etcétera. Entonces esa es mi perspectiva. Creo que Fran, tú faltas de esta perspectiva, a ver qué tal, qué nos dices de esto. Pues, pues la verdad es que es un tema interesante porque creo que el halving no lo hemos tocado nunca, pero para mí, desde mi punto de vista, eh, es irrelevante, lo digo de verdad. Creo que el halving es irrelevante porque es otra vez volver a la temática de Bitcoin. Es decir, BlackRock, Fidelity, todos los grandes fondos ahora están hablando de, hay tres etapas, hay tres tipos de oleadas de inversores, ¿vale? Están los inversores inteligentes, están los inversores institucionales en segundo lugar y luego están las masas, ¿vale? Bitcoin está pasando a las masas. Significa que los inversores inteligentes ya han ganado dinero. Significa que los inversores institucionales están a punto de ganar dinero masificando Bitcoin para las masas. La gente va a comprar Bitcoin cuando sea el precio esté
muy disparado probablemente y ya la curva de subida esté ya casi en la parte más alta. Es decir, el halving, pues sí, puede que suba de precio, eh, no lo sé, pero de nuevo, la gente tiene que poner el foco en otros ecosistemas, o sea, fijarte no en lo que dicen, sino en lo que hacen. Porque, por ejemplo, mientras van a hacer los ETFs de BlackRock, en realidad el jefe del departamento de BlackRock es un ex empleado de Ripple. Y Craig Phillips, que es un ex empleado de BlackRock, que estaba en su junta directiva, que trabajó para el Tesoro de los Estados Unidos y también para Credit Suisse, ahora está en la junta directiva de Ripple, ¿no? Entonces, una cosa es, o sea, yo estoy interesado en un mercado de utilidad, que yo creo que es lo que estáis también interesados vosotros, un mercado de utilidad, no un mercado de especulación. Y sigo sin comprender cuál es la finalidad real de Bitcoin en el mundo real si no usas Lightning Network, que Lightning Network ni siquiera tiene mucho uso, con lo cual, bueno, si lo comparas con otros proyectos de utilidad. Entonces, en cuanto al halving, bueno, pues creo que podemos ver una subida, pero sigo pensando que cuando adoptas una estrategia de inversión de utilidad, vas a perder otras oportunidades de por medio, eh, y eso implica que quizá no no vayas a invertir en Pepecoin o en Dogecoin o en Bitcoin, pero que vas a estar a largo plazo en proyectos muchísimo más sólidos que seguir la gran tendencia de los próximos 6 meses, que va a ser el halving, cuando en realidad Bitcoin tenía que estar focalizado en el año 2016, 2015, 2014, que era cuando los precios eran mucho más atractivos de lo que es ahora y que para mí no tiene sentido. Eh, Sigo sin comprar Bitcoin, sigo en mi línea, creo que no. La estrategia también es verdad que es diferente si dependiendo de la cantidad de dinero que tengas, ¿no? O sea, si eres un fondo de inversión, por ejemplo, creo que si estás manejando pues tickets mucho más grandes, yo que sé, tienes un portfolio de 10 millones de euros, pues tienes que tener exposición a Bitcoin simplemente porque tienes que diversificar, quizá tener un 15% en Bitcoin, un 15% en Ethereum, un 15% en XRP. La estrategia de inversión cambia a medida que tu portfolio es más grande, ¿no? Pero la inversión normal de media de una persona que está viendo este vídeo o que va a ver este vídeo no es de 10 millones de euros, es cantidades muy inferiores, ¿no? Entonces, sabiendo que el inversor mínimo, el inversor medio en criptos va a ser una inversión de entre 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros, ya cada vez menos gente invierte 10.000, todavía menos gente invierte 20.000, todavía menos gente invierte a 6 cifras, tienes que hilar mucho más fino y cambiar la estrategia según aumente el capital que vas a invertir. ¿Tú qué opinas de halving? Que Eduardo ha dado tu opinión, pero de halving, ¿cómo lo ves tú, Eduardo? A ver, no solo es un poco muy contradictorio, ¿no? Que la mayor parte de los Bitcoin maxis estén celebrando, oh, el halving, eso nos va a salvar y no sé qué. Me parece muy contradictorio porque eso va completamente en contrario a lo que quisiera hacer sus intenciones principales de Satoshi Nakamoto en el white paper de Bitcoin. Porque él tenía la idea de crear una moneda, a currency, y esto es casi que transformar Bitcoin, o sea, con las intenciones de hacer solo la valoración del precio como si fuera y me podéis ayudar a decirlo en español, storage of value. ¿Cómo se dice en español esto? Historia de valor. Sí, una historia de valor. O sea, no, eso es ya el punto número uno. Después, cuando veo personas como Michael Saylor y otros Bitcoin maximalists que estaban diciendo cuando Bitcoin estaba a $60,000 que la gente vendiera su casa y lo pusiera todo, no sé si os acordáis de eso, cuando estaba Bitcoin en el topo, estaba diciendo tenéis que vender vuestra casa y comprar todo en Bitcoin, no sé qué, y all in. También me parecía algo muy contradictorio. Hoy tenemos Bitcoin a 25,000, $27,000. Entonces, cuando la narrativa va muy fuerte en una dirección, y es lo que está pasando ahora, yo estoy en muchos X Spaces toda la semana, y hay inversores que no tienen, pero no quiero ofenderlos, pero son personas que entraron en el mundo de las criptomonedas hace 6 meses, no hicieron ninguna búsqueda y la única información que tienen son las noticias de, por ejemplo, halving. Ah, sí, pues ahora el mercado va a subir porque BlackRock
y los Bitcoin halving. O sea, ya me parece que hay algo que me suena muy mal cuando 99% de las personas tienen una expectativa que el precio vaya a subir, vaya a explotar el precio por los Bitcoin halving, y eso orquestado por BlackRock. ¿Cuántas red flags tenemos ya? Solo hablando de este tema. Entonces, no estoy así tan optimista, o a lo mejor al corto plazo puede beneficiar, pero creo que a largo plazo no estoy muy optimista, especialmente con Bitcoin. Y vosotros sabéis mi opinión, yo no tengo Bitcoin. En mi opinión, el momento de comprar Bitcoin eran hace 5 años, 4 años, 10 años mejor todavía. Creo que ahora hay una agenda que está empujando Bitcoin a las masas, o sea, todas las grandes corporaciones están constantemente diciendo, pues no sé, Apple acaba de comprar no sé cuántos mil Bitcoin y eso. Bueno, entiendo por la perspectiva institucional, como has dicho, cuando se están manejando fondos de inversiones muy largos, muy grandes, de 100 millones de dólares para arriba, ok, tiene sentido tener una fracción de estas inversiones en Bitcoin, pero vosotros nunca vais a escuchar los media, la comunicación hablando de XRP o de XLM o de estos activos. Eso ya me comunica mucho. Y os acuerdo también, y Fran lo sabe muy bien, ¿no? Cuando estuvimos ahí en París y preguntamos a los inversores, porque solo para dar un poco de contexto, yo y Fran nos conocimos en el evento más importante de criptomonedas, que es el Paris Blockchain Week, en París, y nos conocemos y decimos, bueno, pues vamos a preguntar a los inversores aquí cuál es el portafolio. Y Fran se acuerda, y eso lo tenemos en video, que 99%, o sea, todas las personas que hablamos tienen el mismo portafolio. 70% Bitcoin, 20% Ethereum, y ahí con los 10% hay una diversificación. ¿Qué sentido tiene las personas que estén haciendo inversiones de 10.000 euros, o sea, 5.000 euros, que estén comprando Bitcoin? O sea, ¿cuál perspectiva hay? O sea, estamos ahora a 25.000. Vamos a ser muy optimistas que Bitcoin llegue a 100.000 dólares, que es casi que 30.000 dólares más que el all-time high de Bitcoin. ¿Cuánto dinero van a hacer con sus inversiones? O sea, van a triplicar sus inversiones. Ni siquiera tienen la seguridad que esto va a pasar. A estas personas yo recomendaría, por ejemplo, que pusieran su dinero en tierra, en terrenos, en propiedades, en pisos, que se quieren buscar este tipo de años, ¿no? Yo si estoy en criptomonedas es para invertir en algo como XRP, XLM, que tenemos posibilidades mucho mayores. Y eso que estoy diciendo aquí no es consejo financiero, es simplemente mi opinión. Entonces, para concluir, yo creo que no hay mucha sinceridad de las personas que están hablando constantemente del Bitcoin halving, incluso ignorando uno de los principios fundamentales de Bitcoin, que está en white paper de Satoshi Nakamoto, que era para hacer una moneda funcional. Y Bitcoin no es una moneda funcional. Estamos ignorando todo el desarrollo de Satoshi Nakamoto. Yo quería comentar, ahora que has comentado el tema de los fondos, que he tenido la ocasión de hablar con un fondo de inversión y alucinaríais de cómo tienen estructurados sus portfolios. Y estamos hablando de fondos de inversión de criptomonedas que son grandes, o sea, que son conocidos de hecho, al menos a nivel de España. No quiero decir nombres, pero hay un tema bastante interesante, y es que hay muchos fondos focalizados en Bitcoin. Es que esto os vais a reír. Uno de ellos me contó que le pregunté desde el respeto máximo, porque yo sabía que me reuní con ellos y sabía que eran específicamente anti-XRP. Entonces tenía que ir con mucho cuidado para ver un poco cómo respiraban, ¿no? Y entonces yo simplemente les iba haciendo preguntas y les iba preguntando cómo veían ellos el tema de las CBDCs. Y me decían, no, las CBDCs no van a tener futuro porque a ningún partido le interesa que el partido contrario se lleve el beneficio de sus iniciativas económicas. Y yo pensando, si tú supieses, claro, entonces fue divertido que estuvimos hablando muchas horas, o sea, estuvimos muchas horas hablando, y entonces poco a poco le fui diciendo, bueno, pero el euro, ¿no? El euro han conseguido que un montón de países
renuncien nada más que a sus divisas nacionales para adoptar una moneda común, ¿vale? O sea, el siguiente paso es digitalizarlo, que no tiene pinta de ser muy, muy difícil. Eso, es decir, hay precedentes. O sea, yo he nacido con la peseta, ya no estamos usando la peseta, ¿no? Estamos usando el euro. Lo mismo en Italia, Francia, en fin. Y entonces poco a poco le fui explicando que, oye, que sepas que hay documentos públicos donde se ve, que lo podéis ver en internet, donde se ven billeteras de bancos, que no hace falta ser muy listos para saber qué bancos son, donde se ven que esas billeteras están diseñadas para incluir las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. Bancos que todos conocemos y que están bancos globales. Y de hecho le enseñé las imágenes. Y, o sea que hay una. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque los que han entrado tan pronto en este ecosistema, hay una parte filosófica antisistema que ellos, o sea, invierten en lo que ellos creen que va a ocurrir a nivel ético. Es decir, moralmente, ellos creen que las GBDCs no tienen recorrido y por lo tanto no invierten en la infraestructura que va a tener recorrido las GBDCs. Y están convencidos. Ojo, he de decir que estos fondos son unos cracks. O sea, lo han hecho muy, muy bien. Han conseguido unas rentabilidades muy, muy buenas y en lo suyo, que es gestionar los ciclos macro de Bitcoin, lo han hecho muy, muy bien. Pero el ecosistema de las criptos se está volviendo tan grande que es imposible mantener el ojo en todos los ecosistemas. Es imposible estar encima de XLM. Es imposible estar de todo lo que ocurre en XLM. Es imposible estar encima de todo el ecosistema de XRP. Es imposible estar encima del ecosistema de ADA, o sea, de todos, ¿no? O sea, ya están como creando sus propios mundillos y es muy difícil estar al día de todo lo que ocurre. Entonces, hay que decir en su defensa que si eres muy bueno en Bitcoin, probablemente seas malo en todo lo demás y que es lógico que no entiendas lo que está ocurriendo con las CBDCs. Pero increíble, las contestaciones además estaban convencidos. Y lo bueno fue que al final de la conversación me dijeron, bueno, pues quizás sí que estamos un poco desactualizados con las CBDCs y tengamos que empezar a incorporar otros activos porque, nada, si tú hablas, te sientas seriamente a hablar con una persona 3 o 4 horas y explicas todo con detalle o argumentando, al final la gente que incluso es Bitcoin Maxi acaba explicando, acaba entendiendo que el mundo es más grande de lo que de nuestra visión, ¿no? O sea, eso nos va a pasar a nosotros. Llegará un momento que vendrá una tecnología superior a XRP y XRP se quedará obsoleto. Igual que ha ocurrido con el dólar, igual que ha ocurrido con el vinilo, con las cassettes, con los CD-ROMs, con el streaming. Nada dura para siempre, ¿no? Todo cumple una función y luego pues queda obsoleto. Y entonces, bueno, ahora justo nos ha tocado vivir la caída o no la subida tan rápida de Bitcoin y nos va a tocar vivir el crecimiento de los siguientes activos digitales que van a ser el mismo recorrido que Ethereum y que Bitcoin. Y, y bueno, interesante ver cómo los fondos se han estado estructurando esto porque son conversaciones divertidas. Y nada, por terminar, que ya llevamos 1 hora, ¿qué mensaje queréis lanzar a los que están viendo este live? Y sobre todo, cuidado con los impostores, no os vamos a contactar después de este live prometiendo sustentabilidades ni pidiendo que nos dé gusto dinero, así que ojo con los perfiles falsos. Y nada, Eduardo, Raúl, ¿con qué os queréis despedir? ¿Qué idea queréis lanzar al público? Yo antes que nada digo, quiero aprovechar por si existe gente de México, invitarlos el próximo 29 de octubre viene la carrera Financial Running, que es una carrera bastante interesante porque hay mucho networking del medio financiero, lo organiza Rismatics, entonces invitarlos, si quieren ir, escríbanme por privado y vemos cómo podemos darles un acceso a la carrera. Y también viene el torneo de derivados, que es bastante interesante si quieren aprender derivados. La información está en mi página y como consejo yo creo que estamos viendo, ¿no? Muchos cambios, mucha información que nos deja inquietos y lo que hemos dicho, ¿no? En varias ocasiones. Inviertan dinero que tengan reservado para inversión, ¿no? No que especulen con lo que dice la gente, los TikTokers, inclusive nosotros, ¿no? Tengan dinero específico para ese tema. La especulación, la volatilidad viene muy fuerte en estos meses, en estos 3 a 6 meses, creo que podemos ver tanto cosas muy buenas como pérdidas o colapsos importantes que pueden llevar a que pierdas tu dinero, ¿no? Entonces,
bien afianzados en eso para evitar esas pérdidas, ¿no? Conozcan los proyectos, sus inversiones y eso los va a llevar a buen término. Siempre en estos temas, sobre todo a largo plazo, si no conocen el mercado, para que dejen madurar todos esos proyectos que ahora están en la mesa. Y yo creo que los dejo con eso. Tú, Eduardo, ¿con qué nos dejas hoy? Antes de todo, gustaría, hay una persona aquí preguntando si esta live la subimos en YouTube. Sí, siempre va en el canal de Raúl, que es Fórmula Bullish en YouTube. Y bueno, yo creo que la gente ahora, no se, quiero que la gente ahora no se deje engañar por las distracciones que están pasando y tampoco que se queden ahí en internet mirando videos de la guerra y todo eso, porque sinceramente eso solo va a afectar vuestra energía, os va a poner en una situación no muy buena. O sea, si vosotros entráis en X, está todo de guerra ahora, entonces yo lo que hice es desactivar los contenidos sensibles para que así pueda estar concentrado en lo que interesa, ¿no? Yo estoy trabajando con las criptomonedas, tengo que estar actualizado acerca de las buenas informaciones, entonces que la gente no se deje afectar por esto de la guerra y también que tengáis en mente que ahora hay mucha gente intentando monetizar y ganar likes con esto de la guerra y muchos de los videos que están por ahí son cosas de 2015, 2016 o otros años, incluso de videojuegos. Hay imágenes que están circulando de videojuegos, o sea, hay mucha cosa que es falsa y creo que si vosotros queréis ayudar a personas, intentáis hacer algo en vuestra comunidad donde tengáis más control, porque sinceramente estar mirando videos de la guerra no va a hacer diferencia en la vida de nadie y solo va a ponerlos en una situación no muy buena emocionalmente, ¿no? Yo veo mucha gente que está ahí pasando todo el día mirando este tipo de contenido y no va a llevar a ninguna parte. Entonces mis últimos pensamientos aquí es para que la gente esté preparada para el inesperado, que los mercados pueden subir, pueden bajar, pero si uno ya está preparado psicológicamente no le va a afectar, o sea, se va a bajar a XRP a 30 céntimos, es solo más una oportunidad para comprar más. Y bueno, y os acordáis que no vamos a contactar a nadie en privado, hay muchos perfiles falsos y os tengo que dejar ahora porque tengo otra llamada empezando justo ahora a las 5:30 aquí en Grecia. Entonces muchas gracias, Fran, muchas gracias, Raúl, y nos vemos en la próxima semana. Un saludo a Gracias. todos y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.